Buenos días a todos y buenos días a todos los asistentes a este simposio. Un agradecimiento antes que nada para los que nos hicieron el favor de invitarnos a dar esta plática a su servidor, al doctor Héctor Lozoya Saldaña y al doctor Luis Alberto Aguirre, quienes me permitieron el honor de expresar lo que entre los tres pudimos conjuntar para preparar esta plática. Vamos a ver el riesgo de introducción y diseminación de PBY o de cepas de PBY. Y nos estamos refiriendo principalmente a México, ¿no? Riesgos de introducción de cepas de PBY que no están presentes en México o que están presentes pero no se han diseminado. Un poquito de antecedentes para ver cuáles son las cepas y en qué consisten o en qué se diferencian estas cepas. Existen cepas de PBY con diferencias significativas en tres aspectos: en síntomas, en follaje y tubérculo, en afinidad con su vector, lo que les da mayor o menor capacidad de dispersión, es decir, de adquirirlo más rápido o más lentamente, de tardarse más o menos en transmitirlo y de quedarse más o menos tiempo en el vector. Eso les da una habilidad para poder diseminarse rápidamente y causar, pues, el tercer punto, que es pérdidas, ¿no? Las mayor o menor pérdidas, pues depende mucho de la diseminación, por un lado, y del tipo de cepa, porque hay cepas que son más agresivas y cepas menos agresivas, algunas que afectan la calidad y otras nada más la cantidad. La calidad, como en este caso, está afectada por las lesiones en el tubérculo. La cantidad tal vez esté afectada por la severidad de las lesiones en la hoja, como se muestra aquí, comparada con una hoja con menores cantidad de lesiones o con una lesión más leve. ¿Cómo vamos a diferenciar las cepas o cómo se diferencian las cepas de PBY? Las cepas se clasifican según los síntomas que causan en hospederos diferenciales. A eso le vamos a estar llamando caracterización biológica de la cepa, ¿no? Y básicamente son dos hospederos, es papa y tabaco. Aquí tenemos una variedad de papa que fue inoculada con una variedad que le causa lesiones locales, es decir, tiene una reacción de hipersensibilidad a la cepa que se inoculó. En este caso, en el caso del tabaco, que la fotografía en medio le causa arrugamientos y necrosis de las venas, aunque aquí todavía no se expresa muy bien, pues las venas se necrosan y empiezan a causar esa diferencia en crecimiento que causa los abulsamientos. Y en el caso de la papa, pues pueden ser algunas cepas que causan lesiones en los tubérculos, que causan anillos como este, ya se les conoce como tubérculo necrótico. Haciendo el resumen de las 8 cepas que se han descrito, 8 grupos de cepas, porque dentro de un mismo grupo de cepas pueden haber varios aislamientos, por eso se le llama grupo de cepas. Entonces, 8, el O, el C, el N, el Z, el E, el NWI, el NTN y el otros. Y todos son cepas de PBY. Y su diferencia está básicamente en la reacción a tabaco y a diferentes variedades de papa. En el caso de el tabaco, ustedes pueden ver que hay reacción o que la reacción puede ser de mosaico, que se expresa aquí en la tabla como MO, o de necrosis de las venas, que se expresa como BN. Entonces, las cepas que causan necrosis son las cepas que tienen N y esta que dice otros. Entonces, de ahí la diferencia entre cepas necróticas o PBY necrótico y PBY que no es necrótico. Esa es una característica importante porque, pues, la necrosis, además de causar problemas en cantidad de rendimiento, causa problemas en calidad y pues para el caso de la papa fresca o para industria, limita mucho su comercialización. Bueno, si nos vamos vertical, entonces ahí podemos ver que ninguna de las columnas son iguales, todas son diferentes. Esa es en sí la manera de diferenciar las cepas. Aquí tienen la reacción de tubérculo necrótico, indicada por PTN, la reacción de hipersensibilidad, indicada por HR, como la que vimos en las fotografías anteriores. De esta manera diferenciamos los 8 grupos de cepas que hasta ahorita se han descrito, ¿no?
o que hasta este año, 2021. Para poder identificar los diferentes grupos de cepas, sobre todo en el movimiento de plantas y en la certificación de cultivos, necesitamos métodos rápidos, porque inocularlas a las plantas y esperar la reacción a veces es un proceso tardado, es decir, tienes que sembrar la semilla de las diferentes variedades, tenerla siempre en el estado adecuado y luego hacer la inoculación y esperar un tiempo para los síntomas. En muchas de las ocasiones no podemos esperar todo ese tiempo y necesitamos saber, ya sea porque estamos importando tubérculos o porque estamos certificando una parcela de papa, necesitamos saber pronto si tenemos o no tenemos una determinada cepa de PBY en nuestro cultivo o en el cargamento de papas. Entonces utilizamos dos métodos rápidos, ¿no? Que es el serológico y el PCR. Caso del serológico, pues la reacción es una reacción de color, y en el caso de PCR, pues la reacción es pues una replicación del ácido nucleico que puede detectarse en un gel. Entonces estos dos métodos son los que se utilizan. Sin embargo, ambos métodos tienen sus limitantes. En este caso, el método serológico nos puede dar falsos negativos. Es decir, que en realidad la muestra que metimos a análisis tiene una cepa de PBY para la que está diseñada el antisuero que pusimos en la reacción, pero no la detecta. ¿Sí? Eso es un falso negativo. O un falso positivo, que reacciona como si fuera positivo a ese anticuerpo que pusimos ahí, que puede ser contra PBY, NTN, Z, O, etcétera, ¿sí? Pero no es positivo. Es otra cepa, pero no es contra la que pusimos nosotros el anticuerpo. Entonces, estas son limitantes que tienen estos métodos rápidos, ¿no? Son muy rápidos, eficientes y económicos hasta cierto punto, pero tienen limitantes que uno debe de considerar cuando va a tomar la decisión de para qué los quiere usar. Esta es una lámina que ilustra el intento de utilizar el PCR para diagnosticar todas las diferentes cepas, es decir, un grupo de oligonucleótidos utilizados para que puedan identificar a todas las diferentes cepas. Aunque sí ha habido mucho avance para identificar algunas de las cepas o de los grupos de cepas, todavía no se ha diseñado un set de oligonucleótidos que sea 100% efectivo y que detecte todas las cepas, todas las 8 grupos de cepas que hasta ahorita se han descrito. Cuando eso suceda, entonces tenemos mejores posibilidades de confiar más en estos métodos en lugar de tener que esperar a confirmarlos con una reacción biológica en los hospederos diferenciales. Resumiendo un poquito esto de la identificación de las cepas de PBY y el riesgo de introducción o de movimiento de una cepa de un lugar a otro. Número 1. Solo la inoculación a plantas diferenciales nos permite el diagnóstico acertado y seguro de los 8 grupos de cepas de PBY. ¿Sí? Acertado y seguro se refiere con esos hospederos diferenciales. Sí vamos a saber si es una de las 8. ¿Sí? Solo ese método es totalmente efectivo, eficiente. Número 2, no existe un método de diagnóstico rápido, ni serología ni PCR, y seguro 100% para identificar los 8 grupos de cepas. Tiene limitantes, como ya lo expresé. Y tercero, para evitar la introducción o diseminación de cepas cuarentenadas de PBY, se requiere permitir diagnósticos con falsos positivos. Es decir, tú vas a admitir que puedes tener un falso positivo, es decir, que te está detectando como positivo, aunque sea negativo, pero no puedes permitir falsos negativos. Es decir, que te diga que no tiene cuando en realidad sí tiene el virus. Sobre todo si quieres evitar que se muera una cepa de un lado para otro. Si tienes un método que te identifique, aunque tenga falsos positivos, te identifica a la cepa que quieres, pues entonces tienes un método que puedes utilizar para evitar que se mueva la cepa. Que se mueva o que para diagnosticar que ese cultivo o esa papa tiene al virus y evitar que se mueva. Ok. En el caso de México, ¿cuáles cepas tenemos en México?
cuál es la situación de las cepas en México. Y para eso, pues puse esta laminilla en la que les digo, en México se diagnosticó por PCR la presencia, que tiene sus limitantes, la presencia de 3 de los 8 grupos de cepas de PBY. PBY0, PBYN y NTN. Estas de N y NTN las diagnosticaron Ramírez en el 2009, Hernández en el 2007 y Herrera en el 2007. Son investigadores que buscaron plantas con síntomas, hicieron PCR y encontraron que el diagnóstico correspondía con lo reportado en la literatura para N y NT. En el caso de los muestreos oficiales, es decir, los que se hacen a la producción de semilla de papa, básicamente, porque ahí es donde se diagnostica con métodos de PCR, si tiene o no tiene, de ELISA y PCR. Ahí, en ese caso, el 15 de febrero de 2018, la Dirección General de Sanidad Vegetal sacó un aviso, el aviso número 10, en el que notifica que los estados Baja California Sur y Sonora se consideran zonas bajo control. Es decir, hubo una detección de PBY N, TN y de PBY-N, y por lo tanto se cuarentenaron o se clasificaron como estados con presencia de la plaga, es decir, bajo control. Y en el mismo oficio mencionan que se asignó o que se asignará presupuesto para que en un plazo de aproximadamente 3 ciclos se pueda regresar al estatus previo. Es decir, esta es una medida oficial de control que se está implementando para evitar que se disperse la plaga y para mantener el estatus de la plaga como transitoria, mientras que se toman las acciones y se ve si se pudo detener o no se pudo detener, y si se declara otra vez erradicada o simplemente se declara que se mantiene en un lugar o se declara que ya se diseminó, ¿no? Esa sería la situación, por ejemplo, del N y NTN, en este caso. Hay detecciones experimentales y hay detecciones en lotes de semilla de estos dos estados, por lo menos en el 2018. Esto, por lo menos en el 2018 también, siguen las plagas de N y NTN en la lista de plagas reglamentadas que el Senacica publica en la IPPC, en la página de la IPPC, de la FAO. Entonces, documentalmente sigue siendo una plaga reglamentada, lo que significa que sigue habiendo medidas sanitarias que se aplican para evitar su introducción o diseminación. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de introducción y establecimiento de una de estas cepas, ¿no?, en México? Ya vimos que hay introducciones, puesto que ya hay detecciones, ¿no? Ahora veamos su potencial que tiene para establecimiento y dispersión. Y eso es bueno para considerar una plaga de alto riesgo, es decir, que es muy riesgosa su introducción y establecimiento, pues hay que considerar uno, que es una plaga que pues tiene un potencial de pérdidas, o sea, que tiene potencial de causar daños severos. Ahí hay una publicación de Haney Ham en 1999, en donde probaron que el PBY puede llegar a causar 21% de pérdidas en un cultivo que se sembró con semillas certificadas, es decir, libre del virus, pero que se sembró al lado de un cultivo que tenía PBY. ¿Sí? O sea, de 0 hasta 21% de pérdidas en un solo ciclo. Es una pérdida bastante fuerte, considerando que es el primer ciclo de cultivo, ¿no? Tiene que tener potencial de establecimiento. En ese sentido, pues lo único que necesitas es tener, pues, el vector y en todo caso hospederas en donde se quede el virus para poder multiplicar su ciclo. Tiene que ser que, pues, no tienes unos métodos de control que sean más eficientes o no los tienes disponibles o bien son demasiado costosos y entonces te va a costar mucho atenderla o reducir la incidencia de la enfermedad una vez que se introduce a tu área. Finalmente, si tienes como tubérculo
Si tienes como vía de dispersión el tubérculo, pues es otra característica que hace que la plaga sea de alto riesgo. Todas estas características las reúne el PBY o las cepas de PBYN y las demás cepas que también causan lesiones importantes en tubérculo y que son más rápidas que la cepa PBY0 que normalmente se había diagnosticado en diferentes países y en México. La otra, el potencial de pérdidas. ¿Qué significa ese 21% para México, ¿no? Esta es una estadística sacada en México del año del cultivo 2020, donde se sembraron 60,000 hectáreas que tenían un valor de producción de 15 millones de pesos, ¿no? 15,000 millones de pesos. El 21% de pérdidas serían 3,000 millones de pesos. De esa magnitud es la pérdida que estamos hablando cuando admitimos la entrada de un virus que no tenemos, o de alto riesgo, para resumirlo todo. Cuando entra un virus de alto riesgo que tiene potencial de pérdidas como este del PBYN, pues podemos llegar hasta pérdidas en el caso del cultivo de la papa, sin considerar los otros hospederos que son importantes. Este virus causa daños muy severos en tomatillo, ¿sí? En tomate y en otros hospederos. Entonces, no nada más es papa, sin embargo, el puro daño de papa debe ser suficiente para tomar medidas extremas para evitar su dispersión o su introducción. ¿Qué tan fácil es introducir esta plaga a México, ¿no? Pues tenemos las estadísticas de la importación de Estados Unidos en cuanto a embarques que se detectaron positivos a plagas cuarentenarias. Básicamente, para hacerles este cuento corto, desde el año 2008 a 2010 se importaron 13,000 embarques. Y las detecciones de plagas cuarentenarias durante el 2003 al 2011 fueron de 805 embarques que tuvieron incumplimientos y a los que se les detectaron plagas. Es decir, 2% de los embarques que se importan traen plaga cuarentenada. Esa es, en resumen, la estadística de estos años. Y la probabilidad de que llegue al campo, pues se puede sacar directamente con el porcentaje de desvío de uso, es decir, papa que va para consumo a veces se desvía la siembra y se ha estimado, de acuerdo a un análisis de riesgo que hizo el propio Senacica, que el 10% puede irse a campo, lo que significa que en esos años se fueron 9 embarques completitos por año durante ese periodo al campo. Es decir, las probabilidades de introducción y dispersión son muy elevadas. Del 2003 al 2016, como anoté aquí, se han detectado 1,703 embarques de papa con plagas reglamentadas para México. Veamos qué hizo, cuál es la experiencia de Estados Unidos en cuanto al manejo de esta enfermedad. Estados Unidos y Canadá se juntaron, hicieron un muestreo de 4,7 millones de hojas en el 91 al 94 y llegaron a la conclusión de que sí se podía erradicar esta enfermedad. Me estoy refiriendo al PBY. ¿Sí? Intentaron la erradicación con manejo fitosanitario basado en la certificación de semilla tubércula de primera y segunda generación en campo. El resultado de esta estrategia de manejo se puede resumir en una declaratoria que hizo Gray en el 2010, en una publicación del Plan de CIS, que dice: el muestreo de lotes de producción de semilla tubérculo en generaciones tardías pudo haber detectado de manera temprana el arribo de PBY y evitar la expansión de la distribución de esta cepa y de otros virus que causan necrosis en el tubérculo. Es decir, está diciendo nuestra estrategia de certificar solo las primeras 2 generaciones para el manejo de esta enfermedad falló. Debimos haber estado certificando generaciones, todas las generaciones o generaciones mayores que la primera y la segunda. ¿Qué pasa con México? ¿Qué estrategia ha implementado México para evitar la introducción y diseminación de esta plaga? Pues basado en la certificación de todas las generaciones de semilla tubérculo de papa para consumo. Es decir, la estrategia que está usando México es esta. Todas las generaciones se prueban, todas las generaciones de semilla tubérculo.
Y todos los campos cultivados para semillas, para consumo, para tubérculo para consumo, se analizan físicamente, es decir, parte de la cosecha se muestrea y se determina si tiene o no síntomas de alguna enfermedad cualquiera. Los virus PBN y NTN se han detectado, pero de acuerdo a los muestreos de todos los lotes de semilla y la inspección de los lotes comerciales, estas cepas no se han diseminado y puede considerarse al PBN como plaga transitoria. Es decir, se están haciendo acciones que han evitado su dispersión y es posible que esas acciones puedan llevar a la erradicación. Conclusión. A la luz de la actual revisión científica, es decir, lo que mis compañeros y su servidor analizamos, es que es altamente recomendable actualizar la lista de plagas cuarentenarias y las normas oficiales 40 y 41 para incluir los grupos de cepas Z, E, PBY-NWI, PBY-OTHER o otro, así como mantener al PBY-N y NTN dentro de la lista de plagas cuarentenarias, que como se las mostré, pues ahí están todavía, ¿no? Hay que mantenerlas ahí y continuar con la estrategia que aparentemente está dando buenos resultados. Conclusión número 2, la frecuencia de incumplimientos de embarques de papa para consumo de Estados Unidos es evidencia innegable de la ineficacia de sus sistemas de certificación de semilla e inspección para ofrecer el nivel adecuado de protección que requiere México contra las plagas reglamentadas PBY-N y NT. Y conclusión número 3, hay evidencias de que el muestreo fitosanitario requerido de todas las generaciones de semilla tubérculo y ciclos de cultivo en la NOM 41 y 40 ha evitado la diseminación de cepas del PBY. Es decir, estrategia, aunque tal vez no se planteó con esa visión de erradicación, se planteó de tal manera que ha servido más de lo que le sirvió a Estados Unidos hacer la certificación de solo 2 generaciones, la primera y la segunda. Ha servido para detectar, como ya se les mostró en el oficio que les puse ahí de la Dirección General de Sanidad, ¿qué tal? Para detectar de manera temprana los brotes y tomar acciones. Entonces, eso nos enseña que podemos manejar enfermedades cuarentenarias, pero no debemos de estar retando al sistema, introduciendo papas de lugares como es el caso de Estados Unidos, que tienen un alto nivel de incumplimientos en cuanto a plagas reglamentadas. Muchas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta, pues al final del simposio creo que habrá oportunidad para hacer un análisis y discusión. Muchas gracias.